A continuación lo que vamos a revisar es la monitorización del paciente con falla respiratoria aguda. Y el título de esta presentación no es casual, porque en realidad no vamos a hablar de monitorización respiratoria exclusivamente, sino que de un paciente que está viviendo un problema que se llama falla respiratoria. Y como vamos a hablar de monitores, es importante señalar de que no hay conflicto de interés. Y luego hay que entender qué es lo que quiere, cuál es la racional de un monitor. El monitor etimológicamente se refiere a algo que guía, que orienta, que avisa. Por lo tanto, en sí mismo no es una respuesta, sino que es una orientación para navegar en un terreno que necesita una brújula para poder llegar a puerto. ¿Qué esperar de esta presentación? No vamos a hablar de todas las modalidades de monitorización. Tampoco se trata de una revisión cabal de la literatura, sino que es más bien hablar de lo que habitualmente usamos y de los fundamentos para su uso. Vamos a tratar de sistematizarlo, tratando de dar cuenta del enfoque multimodal de la monitorización del paciente con falla respiratoria, desde lo clínico hasta miradas más sofisticadas. En cuanto a lo clínico, tenemos que habitualmente son cosas que están al alcance de la mano de todas las personas que no tienen un costo en sí mismo asociado, que eso muchas veces parte del examen físico. La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el uso de la musculatura accesoria. ¿Y por qué me quiero detener en esto que es sencillo y básico? Porque la taquicardia es un rasgo distintivo de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica cuando están además sometidos a un aumento del trabajo respiratorio. Y probablemente da cuenta de la adrenergia en la que están envueltos. Entonces acá tenemos que no solamente en la taquicardia, sino que hay distintas alteraciones del ritmo que se pueden observar en los pacientes con insuficiencia, o sea, con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. En un trabajo del cual extraje esta tabla en el fondo, donde se le puso una resistencia inspiratoria y expiratoria, se ve cómo parte de expresión del aumento de ese trabajo respiratorio se manifiesta en este caso la adrenergia vista desde la perspectiva de la frecuencia cardíaca, un aumento significativo de la frecuencia cardíaca. Asimismo también vemos cómo la taquicardia es un factor, es un factor independientemente asociado con el fracaso de ciertas intervenciones, como por ejemplo la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, por un lado tenemos una condición que se acompaña a una adrenergia que se manifiesta como taquicardia, y vemos también cómo intervenciones cuando logran ser exitosas logran aliviarlo, y si no lo logran aliviar, entonces se mantiene la taquicardia y se acompaña con malos desenlaces. En la mirada también de la adrenergia, vemos cómo en este trabajo que les comentaba antes, el aumento del trabajo respiratorio, puesto con una resistencia en inspiración y expiración, se acompaña de un aumento significativo de la presión arterial. Nuevamente estamos hablando de un contexto de adrenergia y que también tenemos que tenerlo presente cuando estamos evaluando a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, de qué soporte le vamos a brindar y luego, si este soporte logra ser exitoso, estos parámetros tienen que también acompañar la mejoría de ese paciente. Entonces, luego hablamos de la frecuencia respiratoria. Parece de perogrullo porque es de hecho de las variables clínicas que vamos a considerar, por ejemplo, para escalar el soporte o la intubación. Pero a propósito de lo que comentaba recién el doctor Graf, vemos cómo la frecuencia respiratoria es un parámetro extremadamente sensible cuando el soporte respiratorio con presión positiva no invasiva es exitoso. Y vemos cómo efectivamente la frecuencia respiratoria disminuye de forma significativa conforme se aumenta la presurización de la vía aérea en los pacientes que responden. Por otra parte, también tenemos que el uso de la musculatura accesoria es parte del cuadro clínico que acompaña muchas veces a la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Si bien sabemos que en el contexto del coronavirus se ha descrito pacientes de que en apariencia tienen un trabajo respiratorio no necesariamente aumentado, vemos que también existen los pacientes que están tremendamente enérgicos y tremendamente apremiados. Y en esas circunstancias es importante recordar en este cuadro que está del lado derecho de ustedes, de que en definitiva
Cuando hay un aumento del trabajo respiratorio con uso de musculatura accesoria, el flujo sanguíneo aumenta, se redistribuye para privilegiar la perfusión de esos territorios. Y muchas veces eso implica, como lo vemos en el cuadrado que sigue, que se sacrifica la circulación de otros territorios. Como vemos, por ejemplo, que sucede en contexto del cambio en el flujo sanguíneo coronario, que disminuye cuando hay aumento del flujo sanguíneo muscular. Luego, del punto de vista de la análisis de la falla respiratoria en sí mismo, vamos a revisar las alteraciones en términos de la oxigenación en 4 parámetros que son los que nosotros usamos más frecuentemente. La saturación. Como conversamos al comienzo, la gracia de una monitorización es que pueda ser un centinela y dar aviso de una situación que está ocurriendo en el paciente. Entonces, parte de las características de nuestra escuela, acá en el Departamento de Paciente Crítico, es que los pacientes, cuando están recibiendo un soporte respiratorio o oxigenoterapia, no pueden estar saturando 99-100%, puesto que cuando revisamos la curva de disociación de la hemoglobina y del oxígeno, vemos que efectivamente en un paciente que está saturando 99-100%, puede haber un tremendo delta respecto de la presión parcial arterial de oxígeno. Y en definitiva, si ese paciente hace una telectasia o hace cualquier fenómeno agudo que deteriore, tiene que pasar mucho tiempo antes de que caiga la saturación. De modo tal de que para que el saturómetro, como un centinela de la falla respiratoria, nos sirva de algo, el paciente tiene que tener una saturación que sea suficiente, pero no excesiva como para encubrir un problema en sí mismo. Por otra parte, vemos que eh, los pacientes, y esto ha sido motivo de estudio en los últimos años, cuando están expuestos a excesivo oxígeno, en general también se acompaña de peores desenlaces. De modo tal de que nuestro objetivo es brindar una oxigenación suficiente y la saturación, lo que nos tenemos que manejar en un rango entre 92, 95, 97%, pero en un rango que sea útil y sensible a los cambios que pueda presentar el paciente de forma aguda. Luego, en relación a la PAFI, la PAFI es un cociente entre la presión parcial arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué es relevante la PAFI? Porque la PAFI está asociado inevitablemente a mayor severidad y a mayor mortalidad en el contexto de la falla respiratoria aguda hipoxémica. Y muchas veces es uno de los elementos de juicio que vamos a considerar para poder escalar en soportes en un paciente que está con falla respiratoria. Específicamente, este artículo a propósito de COVID, vemos que efectivamente los pacientes que tienen más PAFI se mueren menos y es un factor protector. Si lo quiere mirar desde el otro lado, los pacientes que tienen una PAFI más baja son los que van a concentrar la mortalidad. Sin embargo, la PAFI exige tener disponibilidad de gases en sangre arterial y eso no necesariamente lo tenemos fácil y rápidamente disponible en todo momento. Y ahí la relevancia también de recordar de que existe la posibilidad de estimarla a través del coeficiente entre la saturación obtenida por un oxímetro de pulso y la fracción inspirada de oxígeno, cuya asociación y correlación es más bien lineal, cosa que es motivo de alguna discusión, pero lo relevante es que en general van en la misma dirección. Un paciente que tiene una PAFI baja normalmente tiene una SAFI baja también, y lo mismo es válido en el sentido inverso. Y lo importante también es que también logra distinguir los pacientes que concentran la mortalidad, de modo tal de que efectivamente un paciente con SAFI por debajo de 235 puede decir que está concentrando los pacientes que tienen mayor gravedad, sin necesidad de estar apelando a exámenes más invasivos. Y por otra parte, también se ha visto que en los pacientes que están hospitalizados en unidades de menor complejidad, como puede ser el piso de medicina, etc., la SAFI es bastante sensible a los pacientes que finalmente van a requerir tras la unidad de mayor complejidad
y finalmente una herramienta relevante al momento de estratificar el riesgo de un paciente en cuanto a escalar en soporte y en concentrar los malos outcomes. Siguiendo con la oxigenación, tanto la PAFI como la SAFI, la saturación en sí misma, obvian un componente relevante del intercambio gaseoso como lo es el CO2. Y nosotros usamos bastante el gradiente alveolo arterial, puesto que, como vimos en un comienzo, los pacientes que tienen falla respiratoria aguda hipoxémica se acompañan muchas veces de un aumento de la ventilación alveolar. Este aumento de la ventilación alveolar disminuye la presión alveolar de CO2, generando por tanto un aumento relativo de la presión parcial en el alveolo de oxígeno. Y muchas veces eso que actúa como mecanismo de compensación, contrario a lo que uno podría esperar, no necesariamente se alivia con la oxigenoterapia, como podemos ver en este trabajo antiguo en pacientes con neumonía, donde evaluó lo que pasaba con el intercambio gaseoso al ofrecer oxigenoterapia. Y como vemos, los pacientes que no tenían oxigenoterapia parten de una hipocapnia, pero al ofrecerles oxigenoterapia empeora la hipocapnia, cosa que nosotros también hemos visto en los pacientes que tienen coronavirus, ¿no es cierto?, una falla respiratoria por COVID, que logramos, en definitiva, mejorar la oxigenación. Ciertamente, como vemos acá, la presión parcial arterial de oxígeno aumenta cuando uno le ofrece oxígeno, más allá si por una canula nasal, por una Venturi, por una NAF, pero no necesariamente la oferta de oxígeno logra disminuir eh, bien digo, disminuir el trabajo respiratorio, que nosotros lo vemos en este caso expresado por una hipocapnia, que muchas veces puede empeorar al ofrecer oxígeno. ¿Y por qué nos preocupa la hipocapnia? Porque para que haya hipocapnia tiene que haber necesariamente un aumento de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar depende del volumen minuto que tiene el paciente, y ese volumen minuto es el producto entre el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. De modo tal de que la hipocapnia es reflejo de un aumento del trabajo respiratorio, y si nuestro paciente, como en este trabajo del año 82, a pesar de ofrecerle oxígeno, se mantiene hipocápnico, lo que estamos viendo es que nuestra intervención está logrando mejorar o maquillar la oxigenación, pero no necesariamente resolver el problema del aumento del trabajo respiratorio del paciente. Tal relevancia tiene esto, que finalmente la gradiente alveolo arterial logra discriminar desde trabajos muy antiguos, pero más recientemente tomado el 2008, pacientes que van a concentrar la mortalidad, así como puede uno establecer un punto de corte en 89 para poder discriminar a aquellos que van a tener valor igual o superior a 89 como los que van a concentrar la mortalidad. Respecto a, ahora pasando, dejando un poco de lado la oxigenación, y sabiendo que hay otras formas también de evaluarla, como por ejemplo, como conversaba recién en la presentación anterior el doctor Graf, el chant, etcétera, pero no son variables que nosotros estemos usando a pie de cama, y acá la idea es mostrar con sinceridad lo que nosotros hacemos cotidianamente. Ya no lo medimos cotidianamente en los pacientes. Pero sin embargo, como ya lo vimos a través del gradiente alveolo arterial de oxígeno, que sí lo utilizamos, también lo utilizamos con frecuencia y le damos una mirada bastante profunda a lo que es el CO2 en los pacientes. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos poner en una situación muy ventajosa el sistema respiratorio en términos de ofrecer una cantidad de oxígeno bastante superior a la que normalmente existe en el sistema venoso, de modo tal de facilitar el paso del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar por un aumento grosero del gradiente, a expensas de un aumento muy significativo de la presión alveolar de oxígeno que ofrecemos respecto a la que hay en el lado venoso. Sin embargo, con respecto al CO2 estamos mucho más limitados, por cuanto la presión parcial atmosférica de CO2 es despreciable, y eso no lo podemos hacer más bajo de lo que ya es, y la presión parcial contra la cual se produce el desplazamiento de CO2 en el sistema respiratorio es la presión parcial de CO2 que hay en el alveolo finalmente, y eso no la podemos manipular mucho. ¿Cómo es que llega el CO2 hasta el alveolo? Bueno, en definitiva, primero tiene que haber un oxígeno que es inspirado, que es bombeado a través del sistema circulatorio y llega finalmente hasta los tejidos donde la mitocondria lo utiliza, y finalmente se produce la respiración celular y la producción de CO2.
esa producción de CO2 quedaría varada en los tejidos si no hubiera una circulación suficiente que la puede llevar de vuelta hasta el sistema respiratorio y poder dejarla a nivel de la membrana alveolo-capilar y luego hasta el alveolo. Ese CO2, para poder salir, requiere que haya una ventilación alveolar. Y esa ventilación alveolar depende de la frecuencia respiratoria, como conversamos, y el volumen corriente, pero no todo el volumen corriente va a ser ventilación alveolar porque hay un espacio del sistema respiratorio que no participa del intercambio gaseoso, como el espacio que se llama muerto anatómico, finalmente, que no participa del intercambio CO2. ¿Cuál es cómo podemos poner de relevancia y darle la importancia que tiene esto? Con el siguiente ejemplo. En un paciente sano, en reposo, puede producir hasta más o menos 200 ml minuto de dióxido de carbono. Normalmente su volumen corriente va a estar en 400 ml y una frecuencia respiratoria normal de 16 va a producir un volumen minuto de 6.400. Y en ese contexto va a poder mantener un equilibrio con una presión arterial de CO2 de 40. Sin embargo, si en ese mismo paciente, con una misma producción de CO2, un mismo volumen corriente y una igual frecuencia respiratoria, tenemos un volumen minuto de 6.400, pero con eso lo que logramos obtener es una presión arterial de CO2 de 50, entonces tenemos un problema, porque a igual ventilación minuto no logramos la misma eficiencia en términos de remoción de CO2. Y este concepto es el concepto de ineficiencia ventilatoria. Ese concepto de ineficiencia ventilatoria puede ser explicado y muchas veces se ha reducido a un aumento del espacio muerto, pero no necesariamente el único mecanismo. De hecho, cuando hay TAN, también, junto con producirse admisión venosa desde el punto de vista del oxígeno, también se produce desde el punto de vista del CO2. ¿Ahora sí? Perfecto. Ya. Para hacer más nítido el cálculo del espacio muerto, lo vamos a ver con un ejemplo. En el mismo caso anterior, un paciente que tiene una producción de 200 ml minuto de CO2 y con igual volumen minuto, 6.400 ml por minuto, en una condición normal, ese paciente va a producir los 200 ml de CO2 que se dividen por el volumen minuto, ¿no es cierto? Y en contexto de una PaCO2 normal que logran con ese valor, le da un espacio muerto de 33%. Si ese mismo paciente con la igual ventilación minuto logra un CO2 de 50, entonces tenemos que el espacio muerto fisiológico es de 46%. ¿Cuál es la relevancia de esto? Además de permitirnos entender un poco más de la fisiología de la eliminación clínica de CO2, es que esto está asociado a mayor mortalidad en el distrés. Ya sabemos desde trabajos de Nucton en el 2000, de que esto es el aumento del espacio muerto se asocia independientemente a mayor mortalidad en el distrés, independiente de la PAFI, independiente de la PACH. Sin embargo, ciertamente resulta un poco más complejo estimarlo, pero nosotros frecuentemente vemos pacientes que tienen PAFIs de 200 y que tienen un espacio muerto de 40-50%,
en los cuales uno podría subestimar su gravedad por el valor que tenemos de oxigenación en la mano, pero sin embargo, cuando hacemos este cálculo nos damos cuenta que es un paciente que está severamente enfermo y que se encuentra en mayor riesgo de morir. Sin embargo, no es la única que la ineficiencia ventilatoria. Ahora siendo menos invasivo y ya prescindiendo del gas arterial, pero necesitando aún de la capnografía volumétrica, hemos tomado desde los conceptos del test de rehabilitación cardiopulmonar que se realiza en forma ambulatoria, el concepto de equivalente ventilatorio de CO2, donde en definitiva uno hace el cociente entre el volumen minuto que requiere un paciente para mover 1 litro de CO2 que produce. Obviamente, entre más volumen minuto requiere para deshacerse 1 litro de CO2, es más ineficiente desde el punto de vista ventilatorio. Ahora, ¿por qué esto podría ser una buena forma de aproximarse al espacio muerto? Porque de alguna forma, como lo vemos en esta ecuación, se vale del espacio muerto para llegar a esto. Y vemos que en definitiva, cuando uno despeja esta relación, se da cuenta de que el equivalente ventilatorio de CO2 no es sino una relación entre el volumen tidal y la ventilación alveolar necesario para llegar a una PaCO2 determinada. Nosotros tomamos este concepto desde la medicina bien ambulatoria y del test cardiopulmonar y lo aplicamos en la UCI y vemos de que sin necesitar de gases arteriales podemos obtener en forma bastante precisa aproximar la ineficiencia ventilatoria comparando el equivalente ventilatorio de CO2 con el espacio muerto fisiológico, de modo tal que podemos evaluar nosotros a pie de cama del paciente minuto a minuto, porque el volumen minuto y la producción de CO2 la entrega al ventilador mecánico con capnografía volumétrica en todo momento, podemos evaluar esto. Sin embargo, esto tiene la limitación de que seguimos requiriendo una capnografía volumétrica, cosa que no está ampliamente disponible en todas las unidades de cuidado intensivo. Más disponible está la capnografía a tiempo. La capnografía a tiempo no integra el CO2 expirado junto con el volumen expirado, sino que solamente muestra el CO2 en función del tiempo. Sin embargo, este CO2 que es expirado normalmente es menor, el CO2 expirado al final de la expiración es menor que el CO2 que hay en la arteria, puesto que la fuerza motriz finalmente y ese gradiente que permite que salga el CO2 es precisamente esa diferencia de gradiente que hace que lo que hay en el alveolo, que nosotros nos aproximamos a la presión arterial de CO2, es mayor que lo que sale al final de la expiración. Ahora, esa diferencia está estudiada y el valor normal de la diferencia entre la presión arterial de CO2 y la presión expirada en tidal de CO2 es de 2 a 5 milímetros de mercurio. También está debidamente estudiado hace 70 años atrás de que en definitiva esa diferencia cuando está aumentada habla de ineficiencia ventilatoria. Ineficiencia ventilatoria que puede ser por espacio muerto, que puede ser por alteración BQ, pero que en definitiva nos permite aproximarnos a pacientes que si lo evaluamos desde el punto de vista de la oxigenación, probablemente no necesariamente tendríamos el feeling de la gravedad que tienen, pero que cuando ocupamos estos parámetros nos damos cuenta que hay alguien que efectivamente puede estar severamente enfermo. Sin embargo, también hay que reconocer de que aun cuando este dispositivo está más ampliamente disponible, no necesariamente forma parte del arsenal de monitorización de todas las unidades de cuidado intensivo. Y es así como tenemos una forma de poder aproximarnos a la ineficiencia ventilatoria, pero ya no precisando una capnografía volumétrica, sino que valiéndonos solamente de los gases arteriales. ¿Y cómo lo hacemos esto? Porque ya desde los años 80, a comienzos de los 80, se describió esta forma de normalizar el volumen minuto que requiere un paciente de acuerdo al CO2 que tiene. Entonces, en definitiva, por ejemplo, en el paciente que acabamos de poner como caso en esta presentación, si él tenía 6.400 de volumen corriente, de volumen minuto, y con eso tenía 40 de CO2 en una situación normal, lo lógico es que si con esos mismos 6.400 ahora ya no logra 40 de CO2, sino que tiene 50, es que requiere más volumen minuto para poder hacerse cargo de ese CO2 y llevarlo a la normalidad. Y tal es la relevancia de esto y lo sencillo, práctico y ampliamente disponible que ya en la última definición de consenso de distrés de Berlín aparece como una
forma de evaluar el intercambio gaseoso, distintas a las formas que usamos habitualmente como la PAFI, la SAFI u otras que se centran en la oxigenación. Otra forma de monitorización es la mecánica respiratoria. En cuanto a la mecánica, me voy a referir a los principios más generales y más probablemente indiscutibles respecto de su relevancia en cuanto al pronóstico del paciente, y es inevitable hacer alusión al trabajo del año 2000, que en definitiva demostró que la ventilación con volumen tidal de 6 a 8 ml por kilo es protector y se asocia a mejores desenlaces, menor mortalidad y menor falla de órganos distintos del pulmón que la ventilación a volúmenes tidal de 12 ml por kilo más. ¿Mm? Es muy importante esto de que a veces nos vemos frente a pacientes que están con falla respiratoria y que empiezan a hacer deterioro multiorgánico, y parte del cuestionamiento que nos tenemos que hacer respecto a ese deterioro multiorgánico, además de buscar si hay sobreinfecciones, complicaciones, etcétera, es ver si efectivamente estamos siendo protector. Y aunque acá somos extremadamente rigurosos con respecto a la ventilación protectora en términos de volúmenes corrientes, es importante saber de que en los trabajos realizados ya como Belani sobre cómo es la ventilación en el mundo real, una proporción importante de los pacientes en los años más recientes todavía siguen siendo ventilados con BTs que no son considerados protectores. Entonces siempre es relevante volver a insistir en que el desde de la ventilación mecánica invasiva en la fase aguda necesariamente pasa por respetar este principio. ¿Por qué ese principio es importante? Porque un paciente que tiene un distrés respiratorio agudo, que es más bien difuso, que afecta eh, ambos campos pulmonares y en general no solamente las zonas dependientes, sino que en forma más difusa, el volumen disponible para la ventilación es menor. Entonces, si utilizo volúmenes mayores, el estrés mecánico que produzco en términos de las presiones, la diferencia de presiones necesarias para acomodar ese volumen es muy importante, y eso finalmente termina asociado a daño, inflamación y peores desenlaces. Ahora, no es la única forma mecánica, no es la única aproximación de monitorización que tenemos en la mecánica respiratoria. Otro elemento extremadamente importante es la presión de pausa inspiratoria. La presión de pausa inspiratoria se debe hacer en pacientes que están en ventilación mecánica controlada. Y en este setting, la gracia de hacer una pausa en inspiración es que uno hace a un lado el componente resistivo, puesto que ya no hay desplazamiento de una masa de aire. Y por lo tanto, uno puede estar leyendo finalmente en el neumatacógrafo del ventilador, lo que esa presión es la que directamente se transmite hacia las unidades alveolares. La relevancia de la presión plató es que en los estudios antiguos y también más recientes sigue siendo una variable asociada a mayor mortalidad. Y es así como efectivamente en el cuadro este extremo tenemos que la presión plató, cuando es sobre 23, efectivamente los pacientes tienen menor probabilidad de sobrevivir a más de 80 días. Efectivamente, esto es una curva ascendente, de modo tal de que mejor que 23 es 20 en términos de mortalidad, y peor, por supuesto, que 23 cualquier valor que esté por sobre eso, puesto que el incremento se vuelve más bien exponencial. Es importante saber de que la idea de medir la presión plató es poder ser protectores y tomar medidas que permitan disminuir esa presión plató. ¿Y cuál va a ser la principal medida que vamos a tomar para disminuir esa presión plató? Es limitar aún más el volumen corriente. Y es importante saber de que la presión plató cambia, y cambia significativamente dependiendo de cuánto tiempo espero en pausa para poder medirla. De modo tal de que si yo la mido a los 0,5 segundos, o la mido a los 3 o a los 5 segundos en pausa, efectivamente se produce una disminución que es significativa en el valor que voy a obtener, porque finalmente dejo de considerar los componentes viscoelásticos. ¿Y cuál es la relevancia de eso? Es que si yo quiero ser protector, lo que yo quiero es tomar el valor que me permita tomar medidas en forma más precoz.
de modo tal de que incluso en la guía más reciente de recomendación de programación y de ventilación mecánica en distrés de la Sociedad de Reanimación de la Lengua Francesa, sugiere que la ventilación siempre sea programada con una pausa inspiratoria de 0,2 a 0,3 segundos para tener una monitorización continua de la presión plató. Otra aproximación en cuanto a la monitorización de la mecánica en la fase de ventilación controlada es el driving pressure. El driving pressure es una relación que hay. Para empezar, esta diferencia de presión es la que da cuenta también de la forma de poder calcular la compliance estática del sistema respiratorio, que es igual a la diferencia de volumen por la diferencia de presión. La diferencia de volumen en el ciclo respiratorio es el volumen tidal. Y la diferencia de presión va a ser la diferencia entre la presión de pausa inspiratoria, la presión plató que acabamos de conversar, y el PIP. Ahora, cuando hablamos nosotros de este delta P, de lo que estamos de distensión que genera un determinado BT, es dependiente del momento, el lugar donde uno decide hacer la toma de la medición. Y evidentemente que entre más precoz en cuanto al tiempo, o sea, hago la pausa y si tomo inmediatamente la presión plató, esa es más alta que si espero 1, 2, 3, 4 hasta 5 segundos, que es lo que se estudió. Entonces, el driving pressure que mido en forma más precoz en la pausa inspiratoria es mayor que el que mido después. Como nuestro interés es ser protector, porque si hay algo que hemos aprendido es que de las cosas que sirven cuando ventilamos a un paciente es tener un enfoque protector. Entonces lo que tratamos es de que esa medición sea la que utilicemos para producir después los posteriores ajustes. Entonces el DESDE es un volumen corriente de 6 ml por kilo de peso ideal, de peso ajustado por la estatura. Luego la presión plató, con la idea de que, como revisamos previamente, en el fondo sea un valor de 23 o menos, y finalmente el driving pressure, que la idea es que sea menor a 14 de acuerdo a estas curvas de sobrevida, pero sin embargo sabemos de que probablemente en los valores cercanos a 10 es donde estamos con las menores mortalidades. Seguimos. Finalmente, cuando también cuando programamos la ventilación mecánica a un paciente, el ventilador mecánico provee un soporte, pero además también es en sí mismo un monitor. Y podemos ver que se pueden producir ciertas circunstancias, como por ejemplo en los pacientes COVID, que comparten los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, y muy frecuentemente uno se encuentra con pacientes que el tiempo expiratorio no es suficiente para poder vaciar el volumen del ciclo respiratorio y producen atrapamiento aéreo. Entonces, este atrapamiento aéreo, en definitiva, redunda en que se produzca un PIP adicional a la presión positiva de final de la expiración que yo fijo en el ventilador. Entonces, este auto-PIP finalmente lo que traduce es atrapamiento aéreo. Entonces, como estamos hablando de monitorización, parte de lo que tenemos que hacer en la fase de ventilación controlada es evaluar si es que el tiempo inspiratorio está siendo suficiente para que la curva de flujo llegue a cero. Si no es suficiente, la situación en la que nos podemos encontrar es que se produzca este atrapamiento aéreo que caracteriza a los cuadros donde hay limitación a la expiración. ¿Sí? Esperamos. ¿Me avisan ustedes cuando? Bueno. Seguimos entonces. Con respecto al autopip, entonces la reflexión relevante va a ser
es considerar de que finalmente no se produzca este atrapamiento aéreo. Para eso lo podemos evaluar a través de una pausa al final de la expiración y ver si se produce el ascenso en la presión por sobre el PIB que le hemos fijado al ventilador, o también evaluar las curvas de flujo expiratorio y ver que efectivamente logren llegar hasta el cero. Siguiendo con la programación del ventilador, y finalmente lo que queremos que es monitorizar y tratar de procurar la mayor protección posible para el sistema respiratorio y para los pulmones, finalmente en las unidades alveolares. Tenemos también que más recientemente se ha desarrollado esta fórmula que da cuenta de la potencia mecánica que recibe y la energía que recibe mecánica el sistema respiratorio y los pulmones, los alveolos finalmente durante la ventilación, y vemos que el grueso de la energía depende de la frecuencia respiratoria, pero más relevante aún es del el volumen corriente. Sin embargo, hay elementos sutiles y no infrecuentemente uno se encuentra con que la ventilación mecánica está programada con tiempos expiratorios que son mayores de los que efectivamente se requieren para producir el vaciamiento del volumen que se utilizó en el ciclo respiratorio, el volumen tidal. Puede parecer insignificante, pero en realidad cuando uno usa un tiempo expiratorio mayor del que se precisa, eso lo paga a expensas de un mayor flujo que requiere. Y ese flujo está considerado en esta ecuación del mechanical power, pero obviamente su peso relativo es sustancialmente menor que el peso que tiene el volumen corriente y en último caso la frecuencia respiratoria, pero el volumen corriente principalmente. Seguimos con la imagen. Evidentemente que a los pulmones se le pueden hacer muchas imágenes. Están la radiografía de tórax, el escáner, está la impedanciometría, la ecografía, etcétera. Pero siendo fiel al propósito de esta presentación, la idea no es hablar de lo que hay o de lo que existe o de lo que tenemos acá también en la bodega para monitorizar a los pacientes, sino de lo que realmente usamos de forma más cotidiana para tomar decisiones. Evidentemente no podemos no hablar de la radiografía. La radiografía marca una tendencia y uno puede hacer el recorrido acá de mejor a peor o a la vuelta, y de modo tal de que ciertamente el feedback que recibimos de la radiografía respecto a cómo vamos, respecto a la evolución de la falla respiratoria del paciente es relevante, y han habido esfuerzos recientemente en el año 2011 y más reciente el 2019 por sistematizar y cuantificar y finalmente dar cuenta de que mayor compromiso imagenológico en la radiografía efectivamente en el distrito está asociado a peores desenlaces. Como también ya lo comentó el doctor Graf en la presentación anterior, a través de la tomografía computada se puede hacer una evaluación más fina, tratando de tener aproximación primero para una categorización respecto de si el distrés frente al que estamos es un distrés focal, un distrés que se puede asociar a una profunda hipoxemia, pero que no necesariamente es un distrés que esa hipoxemia va a revertir al utilizar la vía aérea, o un distrés más bien difuso, donde puede haber también un severo compromiso de la oxigenación y del intercambio gaseoso, pero sí se ha visto que esos pacientes tienen mayor chance de responder a la presurización de la vía aérea. Y a su vez, la tomografía computada, la evaluación, la cuantificación de la tomografía computada permite objetivamente evaluar si hay respuesta frente a la presurización de la vía aérea, una maniobra de reclutamiento alveolar, en términos de que aumente el volumen aireado en el pulmón. Es así como tenemos, por ejemplo, en esta gráfica, en los cuadros superiores, hay un compromiso pulmonar bastante focal, bilateral, pero que no cambia al presurizar más la vía aérea. Y vemos otro caso donde en el fondo al presurizar la vía aérea efectivamente el volumen pulmonar aireado de una forma cualitativa, si uno lo quiere ver así, es evidente que hay un cambio entre el TAC con 5 centímetros de agua de presurización o con 45. Ahora, esta disquisición respecto a si es focal, como son los de arriba, o más bien difuso, como los de abajo, se traduce efectivamente en poder predecir a priori cuáles serían los que responderían o no a la presurización, y eso más recientemente el grupo de
Constantin, que en Francia, con el equipo del doctor Jean-Jacques Roudy, que comentó el doctor Graf, tuvo una aproximación haciendo la disquisición respecto de si el compromiso tomográfico, respecto de si es un distrés focal o difuso, y un cambio en el enfoque terapéutico de soporte respiratorio, tratando los focales con presiones más bien bajas y prono, y tratando los que son difusos con presiones más bien altas y no necesariamente prono de entrada. Y se observó de que lo primero, no era tan fácil catalogar un distrés como focal o difuso y varios pacientes fueron clasificados en forma errónea. Pero cuando uno toma los que efectivamente fueron bien clasificados, los pacientes que se hacía una terapia personalizada tenían mejor desenlace que aquellos en que se les dio la terapia normada a presión baja y con prono relativamente precoz. Eh, de modo tal de que entonces la monitorización del paciente con falla respiratoria a través de la tomografía computada permite orientarse respecto de a priori ese paciente qué tan, primero, qué tan extenso es el compromiso y segundo, de acuerdo a cuán extenso el compromiso, si es difuso, es probablemente alguien que se va a beneficiar también de presurizar más la vía aérea. Nosotros parte del aprendizaje de la primera ola implicó también realizar escáner con 2 niveles de PIB como los que vimos en la conferencia anterior. Sin embargo, ahora estamos en una situación donde cuando uno ve un compromiso difuso en la radiografía, ve un paciente obeso, ¿no es cierto? Y con severo compromiso del intercambio gaseoso, uno a priori ya puede decir que ese paciente probablemente va a estar en el grupo de los pacientes que al hacer escáneres con 2 niveles de PIB respondía en términos de ganar volumen aireado a nivel pulmonar. Eh, Hemos revisado la clínica, los signos vitales básicos, después revisamos el intercambio gaseoso de la mirada del oxígeno, de la mirada del CO2, y revisamos la mecánica en la fase de la insuficiencia respiratoria en el paciente que está ventilado en su fase controlada. Sin embargo, esas no son las únicas miradas, y algo ya conocimos en la presentación anterior, de modo tal de que vimos también, y lo recalcamos, de que los pacientes que tienen distrés respiratorio y que están y que son más bien difusos, son pacientes que tienen un aumento del agua extravascular pulmonar. ¿Y por qué eso es importante? Porque no necesariamente uno necesita medir el volumen, el agua extravascular pulmonar en todos los pacientes, pero entendiendo de que los pacientes tienen el agua extravascular pulmonar aumentada y que ese mecanismo no es presión hidrostático dependiente, sino que es por permeabilidad, permite hacer un manejo mucho más restrictivo y cauto respecto el aporte de sodio que se realiza en estos pacientes. Y efectivamente, el agua extravascular pulmonar es una aproximación que podemos tener en la unidad de cuidado intensivo a través de la termodilución transpulmonar, que tiene una excelente correlación con el gold standard para evaluar el edema pulmonar, que es la gravimetría, y que en definitiva con valores por sobre 15 se asocia en forma independiente a mayor mortalidad. Luego, no hace falta tener la termodilución transpulmonar si es que, como vimos antes en la radiografía, uno se encuentra en una situación con una radiografía como la del extremo inferior, la letra D, probablemente ese paciente tiene una agua extravascular pulmonar alta y probablemente sobre 15 no necesitamos tener una termodilución transpulmonar para hacer esa aproximación y para ser restrictiva en el manejo del fluido. De modo tal de que otra mirada importante, relevante, sobre todo cuando hay inestabilidad circulatoria, pero no determinante para poder avanzar en el manejo de estos pacientes. Interesante también ahí, también fue tocado en la presentación anterior, una mirada tal vez más bioquímica del problema. Se han descrito otros eh, eh, marcadores bioquímicos más específicos en sangre, en lavado alveolar, como el S-rate, pero de vuelta, el objetivo de esta presentación no es mostrar lo que hay, lo que se sabe, lo que se conoce, lo que se puede hacer a nivel de investigación, sino lo que nosotros utilizamos. Y efectivamente la lactato deshidrogenasa es una enzima de la membrana celular que está presente en prácticamente todas las membranas
y que tiene varias isoformas. Una de las isoformas, que es la que destacaba acá, es la isoforma pulmonar. Nosotros sabemos de otros contextos, sabemos de la neumonía por neumocitis Yerbechi, que en el fondo un criterio de diagnóstico y también de severidad es la lactato deshidrogenasa, pero también lo vimos en la epidemia anterior de influenza H1N1, y ahora nuevamente lo vemos desde los trabajos más, los reportes más precoces en China, de que efectivamente los pacientes que tenían un aumento del LDH eran pacientes que evolucionaban hacia el distrés respiratorio, de modo tal de que el, el concepto a transmitir es de que se trata de un biomarcador eh, barato, ampliamente disponible. Es muy difícil que un hospital tenga un ventilador mecánico para soportar a un paciente y no tenga en su laboratorio LDH. Puede darse, pero no es lo más usual. Y sin embargo nos permite ver, si usted está con un paciente y lo soporta inicialmente con oxigenoterapia y después en parte por todo lo que hemos discutido previamente, decide darle una chance de ventilación mecánica no invasiva, y ese paciente al día siguiente tiene un aumento del 30%, o en las horas que siguen un aumento del 30%, 40% en la LDH, y razonablemente explora las otras posibilidades. El paciente no se está infartando, en un par de horas tampoco hizo una hepatitis que explique ese cambio en ese aumento del LDH. Y si tampoco fue una muestra con hemólisis, ¿no es cierto?, como para que pudiera explicar tampoco ese aumento del LDH, entonces razonablemente puede pensar de que ese aumento del LDH se puede deber a que está habiendo mayor citólisis pulmonar, de modo tal de que puede ser una alerta respecto de que no estamos siendo protectores, que no estamos protegiendo al paciente con el enfoque de soporte que le estamos dando. De modo tal de que estas son miradas que obviamente la idea de transmitir es que probablemente ninguna por sí misma permite entregar una verdad, pero es la mirada de todas estas, de la mayor cantidad posible de estas formas de monitorizar en su conjunto, es la que nos va a decir si el paciente finalmente está como frente a un cuadro grave o si nuestra estrategia de soporte está siendo la adecuada, está siendo protectora para el paciente. Como pueden probablemente colegir de lo que ha sido esta presentación, no hemos tocado temas muy específicos del coronavirus, porque parte de la racionalidad para hacer este curso es también transmitirle de que en la inmensa mayoría de los pacientes no hemos hecho cosas distintas de las que veníamos haciendo antes en pacientes con insuficiencia respiratoria. Y nuestra forma de monitorizarlos tampoco ha sido distinta de lo que veníamos haciendo con los pacientes antes de esta pandemia. De modo tal de que, para concluir, el mensaje es tratar de incorporar todos los elementos que tenemos a la mano para poder evaluar al paciente, ponderar su gravedad y ponderar la respuesta a los soportes que estamos entregando, desde la frecuencia cardíaca, la presión arterial, frecuencia respiratoria, etcétera, en adelante, hasta exámenes de laboratorio, como vimos al final. Gran parte de la información está disponible. Gran parte de los pacientes tienen un perfil bioquímico, una LDH, tienen una radiografía, tienen gases arteriales. eh, y claro, cuando uno opta por un soporte como la ventilación mecánica no invasiva, por sobre una estrategia de oxigenación, uno además puede proveerse de la monitorización que entrega la interacción del ventilador no invasivo con el paciente, de modo tal de que tenemos mucha información disponible y lo que tenemos que tener es una voluntad activa de querer tomar esos monitorización que estamos realizando y tratar de entender cuál es el mensaje que nos está entregando respecto de cómo está evolucionando nuestro paciente. Además, la evaluación finalmente de la falla respiratoria, el paciente con falla respiratoria debe ser multimodal. Uno debe incorporar varios elementos de juicio. Entonces, hay que prestarle atención a la orientación que entregan los elementos de monitorización que tenemos y ponerle atención a los avisos. O sea, si un paciente no calma su adrenergia, si un paciente no normaliza su presión parcial arterial de CO2,
Si un paciente no disminuye el trabajo respiratorio que uno puede apreciar incluso con la apreciación clínica del uso de la musculatura accesoria, hay un mensaje ahí de que se debe hacer algo más. Y lo que no se puede hacer es reducir el éxito del soporte a una saturación arterial de oxígeno satisfactoria. Eso, muchas gracias.